Hola amigos, muy buenos días. ¿Alguna vez ustedes han tenido sospechas de la manera como se administra el dinero en la vida de una iglesia? Y bueno, es que esto es algo normal. Alguna vez dijo el teólogo Juan Calvino que no existe un tema más delicado, más sensible en la vida de una iglesia que el tema del dinero, el tema del manejo del dinero. Porque si bien, pues hay iglesias que dan evidencias de un uso inadecuado de los recursos, pero déjeme referirme hoy a lo que el apóstol Pablo enseña respecto del manejo de los recursos. Y estamos leyendo el día de ayer el capítulo 8 y empezamos leyendo que Pablo exhortaba a los hermanos de Corintios. Ya habían ayudado en una ocasión los del hermano de Corintios y ahora era necesario que volvieran a hacerlo. Y Pablo les está exhortando y les da el testimonio de los hermanos de las iglesias de Macedonia, que era una región muy retirada y no precisamente era una iglesia rica, eran 3 iglesias. Y Pablo está diciendo es que ellos pues no eran ricos, pero de su pobreza dieron todo lo que tenían y lo hicieron generosamente. Y decíamos ayer es que en las ofrendas que se levantan en una iglesia, pues una parte se entiende que es para la operativa de la iglesia, para pagar los servicios y que pueda seguir funcionando. Pero también una parte importante es el poder tomar una parte de ese dinero para darlo a la necesidad de aquellos cristianos que por alguna razón están pasando por suma necesidad. Así es que leemos hoy a partir del versículo 16 y dice: gracias a Dios que Tito se preocupa por ayudarlos a ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó mi encargo y de todo corazón y quiso ir a visitarlos. Junto con Tito mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se habla bien de él. Dice, y lo eligieron para que viaje con nosotros cuando llevemos las ofrendas. Todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda. Tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. El apóstol Pablo está preocupado porque no quería pues despertar en aquellos que estaban ofrendando generosamente, pues despertar alguna inquietud, alguna suspicacia de que él podría manejar equivocadamente los recursos o que él podría quedarse con una parte de lo que se estaba ofrendando. Y él entonces quiere incluir en su testimonio pues que lo están haciendo junto con Tito, y habla de un hermano. Dice, mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. Era alguien que caminaba con ellos y que predicaba el evangelio con ellos. Curiosamente, Pablo no da el nombre. Se puede suponer, tal vez había sido Lucas, pero no estamos seguros. Pero Pablo está diciendo es que no vengo yo solo. Y él habla de una ofrenda que era una gran ofrenda. Se había reunido de aquellas iglesias en Macedonia una cantidad importante de dinero y querían llevarlo a Jerusalén. Y Pablo está diciendo, pues es que no soy yo solo, venimos con Tito, venimos con otro hermano que también predica la palabra. ¿Por qué? Porque queremos ahora llevar esta ofrenda y queremos hacerlo que todo salga bien y que sea claro ante la gente. Dice versículo 23, recuerden que Tito es mi compañero y que trabajamos juntos para ayudarlos. Recuerden que los otros 2 seguidores que van con Tito son enviados por las iglesias y honran a Cristo. Por eso, demuéstrenles su amor para que las iglesias que los envían sepan que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Hay una preocupación del apóstol Pablo en el manejo del dinero. Sí, porque vea usted, hoy día, inclusive aquellas personas que no son cristianas llegan a criticar a las iglesias cristianas porque dicen que las iglesias llegan a ser como negocios personales. Queridos amigos, si algo puedo decirles es que pues tenga usted cuidado a la iglesia que asiste, porque en la forma en que Dios ha diseñado la vida de iglesia es que en lo que se recolecta de ofrendas no se genera riqueza para nadie. Si alguien se está haciendo rico de la ofrenda es porque no ha entendido, lo decíamos ayer, esa palabra que Pablo usó, que viene del Génesis, cuando los israelitas recogían el maná y él decía, bueno, pues es que los que recogieron mucho, pues no les sobró, y los que recogieron poco no les faltó, porque se entiende que Dios a algunos les permite experimentar pobreza y a otros les permite experimentar la abundancia. Y si el que experimenta la abundancia de su abundancia puede compartir con el que no tiene, y el que está pasando por pobreza puede recibir de aquel que le está dando generosamente, pues entonces hay un equilibrio, hay una armonía.
ni el que tiene mucho le sobra, ni el que tiene poco le va a faltar. Y es que la ofrenda que se recoge en la vida de iglesia, pues no es para que el que da se quede pobre, ni es para que el recibe también se haga rico, sino para que haya armonía, haya equidad. Y solamente quiero agregar algo que dice la Escritura en Proverbios 19:17, y dice: el que da al pobre es como si prestara a Dios, y será devuelto el bien que ha hecho. Fíjate qué importante es. Todo esto está basado en lo que decíamos ayer, el ejemplo del Señor Jesucristo. Leíamos en el versículo 9 que decía: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hay una preocupación en el corazón de nuestro Dios respecto de las personas, respecto de sus hijos que pasan por necesidad. ¿Y cómo cubrir esas necesidades? Bueno, cuando tomamos parte del dinero de las ofrendas para compartir con aquel que no tiene. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, la próxima vez que usted vaya a una iglesia cristiana, piense en esto. Y si usted es parte de una iglesia y tiene que administrar el dinero de una iglesia, piense en el ejemplo de lo que Pablo está diciendo. No se trata de cuánto acumulas y cuánto tienes ahorrado para enriquecer a la iglesia. Se trata de cuánto puedes recabar para poder compartir con aquel que está en necesidad. Esto habla de nuestra madurez en Cristo y reconocer que si Él, siendo rico, se hizo pobre, nosotros que de alguna forma podemos tener nuestras necesidades cubiertas, ¿cómo podemos hacer para compartir con aquel que no tiene? Porque dice la Escritura que el que le da a los pobres es como si le prestara a Dios. Y Dios es buen pagador, porque dice: y será devuelto el bien que ha hecho. En la versión del lenguaje actual dice: y Dios es buen pagador. Es decir, usted le presta a Dios dándole al pobre, y Dios no se queda con la deuda, Dios le va a pagar a usted. Queridos amigos, hay muchos argumentos para poder generar en nosotros esa generosidad, pero lamentablemente el punto más importante que lamentablemente no alcanzamos a entender es que es solamente siguiendo el ejemplo de lo que Cristo hizo. Razones para poder compartir hay muchas, pero el único motivo que tendríamos para poder hacerlo es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. De igual manera nosotros, no sé si usted tenga poco o tenga mucho, pero de lo que usted tiene, si podemos compartir con el que no tiene, vamos a hacer que esa persona sea enriquecida con nosotros lo que le estamos dando. Y nosotros que le estamos dando, estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Y nosotros que estamos dando, es como si se lo estuviéramos dando a Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué hermosa reflexión! Así es que, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios que nos dé ese corazón sensible para poder ser generoso con el necesitado? Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque la generosidad de la cual nos habla la Biblia del Señor Jesucristo, de que siendo rico se hizo pobre, es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para ser generosos. No se trata de cuánto acumulamos, de cuánto guardamos para nuestras generaciones futuras, se trata de cuánto podemos dar a aquellos que están en necesidad, porque tu plan, tu idea es que aquel que tenga más pueda cooperar con el que tiene poco. Y de esa manera haya equidad, haya armonía y haya equilibrio en este mundo que tú nos has dado. Oh Padre, permítenos comprender que a veces nuestro corazón avaro, nuestro corazón egoísta, solo nos hace pensar en nuestra comodidad, en nuestra acumulación de los bienes, en querer tener más, aunque haya mucha necesidad en otras personas. ¿Cómo poder lograrlo? Solamente porque tu Espíritu obra en nuestro corazón, obrando un corazón de piedra, un corazón sensible a tu deseo, y permítanos comprender esta verdad que dice Proverbios, de que cuando le damos al pobre es como si te prestáramos a ti, y tú eres fiel pagador, y tú no te vas a quedar con la deuda, tú nos vas a pagar aquello que hemos dado. ¡Wow! ¡Qué hermosa enseñanza! Padre, permítenos valorarlo, entenderlo y poderlo aplicar en nuestra vida. Yo ruego, Señor, por aquellas personas que están cerca de nosotros, permítenos ser sensibles y permítenos en los próximos días compartir con su necesidad, de lo que tenemos para su necesidad. Que lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues estas son las enseñanzas del apóstol Pablo. Seguimos el día de mañana.